Buenas noches, edición número 612 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Jorge. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Juan José Cruces, destacadísimo economista de la Universidad de Itela, con el cual vamos a abordar algunos de los temas que se han producido a lo largo de estos meses en que hemos estado ausentes de la pantalla, Hemos estado presentes, pero con programas ya anteriores. emitidos anteriormente, algunos que han tenido mucha repercusión, porque el caso, por ejemplo, del sacerdote jesuita Javier Rojas, el caso de Miguel Ángel Toma, con la definición que hizo tan clara de las vinculaciones que podía haber entre los grupos del RAM, de Resistencia Central Mapuche, minoritarios por cierto, porque la gran comunidad mapuche no es violenta, sino pacífica, y las conexiones que podían tener con la FARC, y también otros programas vinculados con el Colegio de Escribanos, con la actualidad notarial, una actualidad que, por cierto, muestra una pujanza. Han crecido sensiblemente la cantidad de escrituras en las cuales están involucradas compraventa de inmuebles como consecuencia del empuje que tuvieron los créditos hipotecarios. También, por supuesto, gente de la Cámara Inmobiliaria, el señor su presidente, Armando Pepe, que también es una persona que en estos temas nos ha ilustrado acerca también del crecimiento de este boom inmobiliario, que para nosotros el boom inmobiliario desde un punto de vista social está dado no por la burbuja inmobiliaria, sino por la solución de los problemas habitacionales básicos que muchas veces enfrentan sobre todo las parejas jóvenes. Y hubo otros temas. Perdón, si querés continuar con la enumeración de otros temas, pero este tema en particular es una de las que ha sido las preocupaciones de Juanjo durante mucho tiempo, y si querés le podemos hacer alguna pregunta. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ves el mercado hipotecario? ¿Cómo ves una de tus obsesiones, que es el valor de la vivienda? Ahora que... No sé, ¿cómo vos digas? No, yo quería hacer una pequeña enumeración. Perdón, Seguimos dale. con la enumeración. Entonces lo dejamos en carpeta y como seguimos. ven, esto siempre es sin red. No quería que nos olvidáramos del tema. No, te vi el gesto y me parece muy prudente, pero como también vamos a hablar del paro docente que nos involucra, la verdad que tenemos tanta ganas de hablar con nuestros televidentes que los temas aparecen así como en tropel. Tenemos para hablar también de un proyecto presentado, no lo vamos a agotar hoy, que hemos presentado como, creo que es mi primer programa como diputado, Así es. ¿no? Sí, como diputado nacional, es mi reentré en este programa tan querido y que venimos haciendo tantos años. Hemos presentado con algunos diputados de Cambiemos un proyecto que tiene por objeto transparentar, así como nosotros, los diputados, los senadores, los funcionarios políticos, tenemos que hacer una declaración jurada de nuestros bienes. Esto también es necesario que los hagan los dirigentes gremiales. Me parece que a veces aparecen patrimonios muy exuberantes que no pueden justificarse o que no se compadecen con los ingresos que declaran en sus declaraciones juradas de ganancias. Esto me parece que es muy necesario. El argumento de ellos siempre fue que son asociaciones privadas, digamos, y por lo tanto el Estado no tendría por qué meterse en eso, pero manejan fondos públicos. Exactamente. De manera que cuando hay fondos públicos, el uso de esos recursos debe ser lo más transparente posible. Y ha habido un manejo un poco turbio en algunos momentos entre organizaciones sindicales, obras sociales y dirigentes. También en esto no han escapado a la regla, a esta regla lamentable, los empresarios. A partir de que el control de las obras sociales, esto es bueno destacarlo porque es algo que se produjo durante un gobierno de facto, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. O sea, las obras sociales las manejan los dirigentes sindicales a partir de una ley de la dictadura. Como siempre hemos criticado, y con razón, las leyes de los gobiernos de facto, sería bueno también que esta ley se ayornara o se modificara para que se compadezca con lo que son los regímenes democráticos. Claro, mucho de esto es difícil cuando tenemos un juez como Eugenio Raúl Zaffaroni, que por 2 veces juró sobre, primero, el estatuto de la Revolución Argentina, justamente del dictador Onganía, y después por el estatuto del proceso de reorganización nacional. Sí, está escuchando bien. Raúl Zaffaroni, campeón o autotitulado así de los derechos humanos, juró 2 veces por estatutos de gobiernos militares, no
por la Constitución de los argentinos. Esto me parece que muchas veces cuando se habla de que este gobierno, con estas predicciones apocalípticas que tiene quien es nada menos y nada más que miembro del Tribunal de Derechos Humanos Interamericano, estas predicciones apocalípticas, que el gobierno de Macri termine cuanto antes es si uno busca atajos como en otras épocas se buscaron. Este gobierno va a finalizar su mandato como corresponde y como todos los argentinos queremos el 10 de diciembre de 2019, que por supuesto no me cabe ninguna duda que el tiempo va a demostrar que posiblemente Cambiemos continúe. Estoy absolutamente persuadido que se iba a hacer en una reelección desde el 2019 al 2023, porque el rumbo así lo indica, el rumbo en que estamos los argentinos, con estas políticas también vamos a hablar de este tema, de gradualismo, no buscando la épica del shock, nos lleva a que seguramente, estoy completamente convencido que así va a ser, Mauricio Macri va a ser reelecto en el 2019. Después también tenemos otros temas, el INDEC que ha vuelto a reflejar la realidad, no sé, la marcha de la impunidad, bueno, etcétera, el discurso presidencial, no sé, agrega alguno más que se te ocurra, porque pasaron estos 2 meses de verano y hubo, pese a que fue un dentro de todo para los veranos que nosotros teníamos que eran turbulentos, recuerdo hace unos años atrás, bastante tiempo que hubo un alzamiento en la Tablada, en distintos lugares del país, mismo cuando fue la fuga de los hermanos vinculados con el narcotráfico, otro verano. Este fue, dentro de todo... Sí, algunos con el tema del Banco Central, recuerdo un enero bastante... Un enero bastante... Donde estaba redrado. Enredrado, sí. Elevado de temperatura, no solo atmosférica, sino... Aquel febrero de 1989, 6 de febrero, ¿no? Cuando se terminó el plan primavera y ahí empezó con una decisión del Banco Central lo que fue después la hiperinflación. Pero bueno, no hablemos de esos temas. Por suerte estamos en un ámbito mucho más tranquilo. El verano fue dentro de todo bastante tranquilo. Con algunas situaciones que realmente revelan de que se está avanzando en la dirección correcta, pero que evidentemente la casa estaba totalmente destruida. Y no con esto quiero que piensen que estoy hablando de la herencia recibida, sino que evidentemente cuando uno tiene una situación realmente de colapso, no puede pretender que el edificio que fue destruido hasta sus cimientos, en 2 años se pueda resolver lo que se deterioró o destruyó durante la década pasada. El primer punto, créditos hipotecarios, continuamos. Sector inmobiliario. Efectivamente, como bien decía Jorge, ha habido un gran crecimiento en la cantidad de transacciones el año pasado, fondeadas por el auge del crédito hipotecario con este recurso que instituyó el Banco Central, que es usar una unidad de cuenta, de modo que el capital sea ajustable por inflación a lo largo del tiempo. Y uno paga una tasa de interés sobre un capital que se ajusta por inflación. Eso en general me parece una buena idea, este instrumento de UVAs. Sería muy bueno que con el tiempo los argentinos nos acostumbrásemos a ahorrar en UVAs en lugar de ahorrar en dólares y a denominar nuestros contratos de mediano plazo en UVAs, incluido el precio de la propiedad, que históricamente ha estado fijado en dólares. Estaría muy bueno y sería muy bueno para la economía argentina. Y cuando digo muy bueno es que si viene un shock externo que hace subir el precio del dólar en una magnitud considerable, la verdad es que en el fondo no hay ningún motivo para que el precio de los inmuebles suba en esa magnitud. Porque los precios que tienen que ajustarse con el valor del dólar son los bienes que se pueden exportar o importar. Ahora, no hay nada que sea menos exportable que un metro cuadrado. O sea, algo que es por constitución imposible de ser puesto en un barco y llevado a otro país, es un metro cuadrado que reside en un país, pues es algo que está clavado en la tierra. Cuando hablas de UVAs para el común de la gente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perdón, discúlpame. UVAs quiere decir unidad de valor adquisitivo y es un índice de actualización de obligaciones financieras que simplemente replica la tasa de inflación. Es simplemente, si yo hoy... Como si fuera cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi estudio actualizábamos los contratos de locación, por ejemplo, con el índice de precios al consumidor o de precios al por mayor que publicaba el INDEC. Exactamente, es exactamente eso. Después fue prohibido por la ley de convertibilidad. Exactamente. Pero a partir de ¿Quién determina el valor del UVA? Lo determina el Banco Central a partir del número que provee el INDEC del índice de precios al consumidor.
esa prohibición de indexación de contratos, en realidad a partir de 2002 hay un decreto que la habilita para transacciones financieras. Y el año pasado el Banco Central logró que el Congreso sancionase una ley que reforma de alguna manera ese régimen, y queda claro que en principio si alguien va a un juez y pone la ley de convertibilidad y dice no me podés ajustar el crédito porque está prohibida la indexación, el juez tiene todas las garantías para decir no, para este tipo de obligaciones. Es una ley especial que modifica la general. Yo tengo un problemita con el tema de la UBA, y es que creo que el gobierno, hay una enorme presión social, como muy bien decía Jorge, porque la gente se quiere transformar en dueño de su inmueble. Ahora, los precios están históricos, para valores históricos los precios están muy caros. En el promedio histórico del 76 al 2001, un departamento de 60 metros a estrenar era equivalente a más o menos 4 años de sueldo de un joven profesional. Desde entonces vale 50% más caro, vale 6 años de sueldo, un poquito más de 6 años de sueldo de un joven profesional. O sea, en términos de la cantidad de trabajo propio que hay que poner, nosotros pudimos comprar nuestros inmuebles, los más viejos, pudimos comprar nuestros inmuebles a un precio muy inferior en términos de cuánto trabajo propio le tenés que meter, a un precio muy inferior que los chicos que hoy tienen entre 25 y 35, 40 años. O sea, la generación joven tiene un shock adverso, algo que pasó en Argentina agravado por todos los contratos que se han roto. Entonces la vivienda fue el único refugio del ahorro, y quienes tuvieron un peso o un dólar lo refugiaron en el sector inmobiliario porque fue el único derecho de propiedad que fue honrado. Pero también porque es una época con la tasa internacional tan baja, un tema que vos también mencionaste, con la tasa internacional tan baja, la vivienda se ha puesto muy cara en todo el mundo. Y entonces la solución en muchos países es simplemente alquilar hasta que los precios bajen un poco. En Argentina hay una ansiedad por transformarse en dueño, y este recurso del Banco Central de los créditos ajustados por inflación ha permitido un gran auge del crédito hipotecario, fondeado fundamentalmente por los bancos públicos. O sea, tu problemita sería el valor del inmueble. A mí me parece que el Banco Central se apresuró un poco, y se apresuró un poco, creo yo, porque hay una demanda de la sociedad sobre nuestros políticos, y es un problema recurrente en la política económica. La sociedad se cree mucho más rica de lo que verdaderamente es, y demanda a nuestros políticos que garanticen un nivel de vida que en el fondo cada 2 por 3 terminamos en crisis macroeconómicas, porque es muy difícil para nuestra clase política decirle a la sociedad, no, mirá, no somos tan ricos, loco, no tenemos ese nivel de riqueza y tenemos que ajustar. Esto es muy difícil de decir para los políticos, y la sociedad les reclama esto, y después de 12 años de populismo, donde nos comimos gran parte o una parte importante del stock de capital para financiar ese auge de consumo, es muy difícil desencantar a la gente y decirle, no, mira, la verdad es que tu poder adquisitivo es inferior al que vos crees. Y este problema se presenta en muchos aspectos de la economía, también en el sector inmobiliario, con gente que quiere ser dueña, una aspiración muy legítima y que históricamente en Argentina se podía, y ahora con estos precios tan altos, bueno, hay esta presión sobre el sistema político contesta con los créditos ajustables por inflación, por UVA, y la gente está recontenta, y hay un auge de transacciones. El timing no es, a mi gusto, el mejor, pero cualquier solución al problema hipotecario, al problema de crédito hipotecario, o cualquier intento de tratar de tener un sistema financiero que intermedie recursos en Argentina, debe basarse en un sistema parecido al de UVAs que ha propuesto el Banco Central. Así que en ese sentido es el de Chile, ¿no? Es parecido al de Chile, se llama UEFES allá, Uruguay tiene algo parecido, hay varios países de América Latina que han replicado esta noción. O sea, en principio la idea es buena, a mí el timing me parece un poquito prematuro, pero los resultados ciertamente han sido muy auspiciosos con el gran incremento de créditos. Osvaldo. Bueno, nos queda poco tiempo en este bloque, pero quería preguntarte cómo ves la situación económica en general, al margen de este aspecto particular que trataste de resolver. Mira, después de la tanda. Bueno. Gracias. Vamos a una tanda, y cuando volvamos, Juan José Cruces, destacadísimo economista. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Habíamos quedado en cómo veías vos la situación económica y cómo está también ligado a esto el tema del shock frente al gradualismo. Lo que dicen algunos economistas ultraliberales y otros que hablan de seguir como estábamos, que terminábamos con 80% de pobreza como Venezuela, ¿no? Sí, mira, el año pasado, como ustedes saben, la economía creció mucho, creció casi 3%, que para lo que veníamos es muy saludable. Eso fomentado en gran parte por el sector público, por una decisión política. Yo creo que cuando pase la historia y miremos al gobierno de Macri, vamos a decir, en sus inicios fue un gobierno keynesiano que agarró una economía que estaba en una situación muy precaria y trató de reanimar el nivel de actividad dándole rosca al gasto público. La reparación histórica para los jubilados, los créditos Argenta, la obra pública. Creo que es en el espíritu del presidente decir, tenemos que tirar plata sobre la economía, aprovechando que se ha resuelto el tema de los holdouts, para tratar de que la economía se reanime. Y la economía respondió y llegó a la elección en punto caramelo. Desde entonces, la tasa de crecimiento ha seguido siendo positiva, pero con menos virulencia de lo que venía siendo antes de la elección. Y creo que ahora es el turno del capital privado. Ahora es el turno de ver si la inversión privada levanta. Y ahí me parece que es un juego donde están al borde de la pileta el gobierno y los empresarios, y cada uno le dice al otro, tirate vos primero. El gobierno le dice a los empresarios, si ustedes invierten, la economía va a crecer, y con la economía en crecimiento y generando puestos de trabajo, es mucho más fácil que yo haga reformas espinosas que hay que hacer para que la economía siga creciendo. Y el sector privado que le dice, mientras vos no hagas esas reformas difíciles que tenés que hacer, yo no me animo a invertir porque no sé si en el futuro la tasa de impuestos va a ser demasiado grande. Y porque no me convence el régimen laboral. Entonces yo comparto en general la visión gradualista en cuanto a la política fiscal, que si el gobierno hace una gran contracción fiscal, eso inmediatamente te mete a la economía en una recesión. De modo que yo desde ese punto de vista me parece razonable el enfoque de Duhovne y el equipo económico en general. Lo que a mí me gustaría ver es más ambición transformadora en otros frentes que no requieren contraer el gasto público. Por ejemplo, la reforma laboral, flexibilizar el mercado de trabajo. Lo que pasa es que Argentina terminó tan mal la convertibilidad que hay temas que son tabú, de los cuales ni se puede hablar. Pero en Argentina, para que la gente, los empresarios tengan voluntad de generar puestos de trabajo genuinos, y ¿sabes qué? Necesitamos una legislación laboral que sea más flexible. Ahora, Juanco, yo coincido con vos, pero políticamente es viable, digamos, el gobierno propuso una reforma en diciembre más o menos modesta, no era una... y hubo un estallido, digamos, podemos decir minoritario, pero de activistas, bueno, que obligaron a pasarlo para más adelante. Es decir, los demás bloques yo estarían... creo que ahí es el gran rol de la política en democracia. Digamos, uno piensa bajo qué condiciones resurgiría la inversión privada y generaría puestos de trabajo genuinos para la gente que necesita puestos de trabajo. O sea, a ver, el otro día salía de un supermercado y había una parejita de chicos de 25 a 33 años que estaban pidiendo limosna, con un bebé de unos 4 o 5 años. Y uno se pregunta bajo qué condiciones el supermercado le puede dar trabajo a este chico. Un muchacho que no tenía muchas calificaciones por lo que se podía ver ahí. Y ese chico en otros países embolsa la mercadería a los clientes del supermercado y el supermercado lo emplea. Ahora, para que lo emplee el supermercado, y le tenés que dar un régimen laboral que argentinos
contratarían a esa persona. La manera más fácil de verlo es, la próxima vez que llames un electricista, un plomero a tu casa y te pedalee durante 3 semanas hasta que finalmente va a arreglar, vos decís, escúchame, ¿por qué no te contratás un pibe que te ayude? Así me lo mandás más rápido, lo entrenás vos, etcétera, me lo mandás bajo tu responsabilidad. ¿Qué te va a contestar ese electricista? Yo hice la prueba. Me dice, ni mamado tomo gente. No, seguro. Ni mamado. Seguro. Eso termina en un juicio. Entonces, inexorablemente. Bueno, entonces ahí yo creo que hay un gran rol para nuestra clase política de tratar de hacer pasar aquellas transformaciones que introducen eficiencia en la economía, que no requieren un ajuste fiscal draconiano, simplemente requieren otra forma de organización económica y que son más conducentes a la generación de inversión privada y de empleo. Cuando hablábamos recién de las organizaciones sindicales, que por supuesto, cuando hablamos no estamos haciendo una crítica al sindicalismo, ni mucho menos, porque entendemos que las organizaciones sindicales son, a partir de su incorporación a la Constitución Nacional, son organizaciones necesarias. Y cuando hablábamos también de los dirigentes estos sindicales y la necesidad de hacer declaraciones juradas, lo estamos hablando siendo contestes en que la gran mayoría de dirigentes sindicales son honestos y se preocupan por la clase trabajadora. Pero lo que yo advierto es que tiene una visión a veces un poco paleolítica, por decirlo de alguna manera, porque están con la mentalidad, parecería, de la revolución industrial de 1848. Estamos en la cuarta revolución industrial, no me canso de decirlo. La cuarta revolución industrial, impregnada de lo que es la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización. Y uno ve que ellos es como que se han estancado. Y hoy entonces, a veces uno ve que hay inmigrantes que han venido acuciados por necesidades económicas en otras partes, que están ocupando trabajos de argentinos. Yo estoy seguro que lo están haciendo en condiciones precarias. Pensemos que 1 de cada 3 argentinos está laboralmente está precarizado. O sea, por eso la necesidad de tener la inclusión, la ley esta que habló el presidente, de la ley de inclusión laboral. Me parece que es hora de que nos replanteemos todo esto, y porque estamos perjudicando a la clase trabajadora. Absolutamente, o sea, digamos, yo puedo entender la necesidad de gradualismo fiscal, la puedo entender, pero a mí me gustaría ver más ambición transformadora. Porque ¿sabes qué pasa? Para que la economía levante y termine validando frente a la población que este rumbo es el correcto y ayudando al gobierno en las elecciones de 2019, para eso vos necesitas que la economía levante. Y para que la economía levante tiene que haber inversión privada. Y mi impresión es que los empresarios están mirando un poquito de la tribuna diciendo, la verdad es que no me terminás de convencer. Quiero ver más ambición transformadora. También el gobierno... No te estoy pidiendo desde lo fiscal, te estoy pidiendo desde estas otras reformas que sí requieren... Te entiendo, pero lo que se hizo en Brasil, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, pero acá generaría una conflictividad social que se ha querido evitar. Por eso tampoco por eso se mantienen, han crecido incluso los planes, que ahora se está viendo que, por ejemplo, los programas Procrear, no se cumplían Procrear, los programas vinculados con transferencias a los hogares de bajos ingresos. No, y la parte educativa. Progresar. De 200.000 planes de esas características que había, más de la mitad no cumplió con la meta mínima de dar 2 materias por año, no ya el 50%. Entonces me parece de que lo que estamos haciendo en ese punto de vista es estar fomentando de que se estén dando canonjías y no programas que estimulen, son becas. Las becas, cuando te dan una beca en una universidad, te la dan con la necesidad que vos cumplas un cierto estándar de y a propósito, ¿no? A propósito de que estamos en el tema educativo, hablamos fuera de cámara del gasto educativo que tiene la Argentina y vos me decías, es un gasto muy alto. La inversión. Gasto de inversión en función del resultado que tiene. Sí, bueno, Argentina asigna al sector educativo, invierte en la formación de capital humano 5,1 puntos del producto. Eso es lo mismo que lo que invierte Estados Unidos y es más que 4,9%, que es el promedio de la OECD. Entonces, Argentina, cuando uno mira los maestros que hoy están de paro y que dicen, no, a mí me ofrecen, lo escuchaba en la mañana en la radio, 12.000 pesos a un maestro de sala, bueno, hay un problema de eficiencia de la inversión o el gasto educativo, pero es un problema de eficiencia productiva. Ahí de nuevo, me preguntás a mí, yo les pido disculpas por hablar un lenguaje que no está de moda,
Pero yo creo que la solución ahí es el sistema de vouchers escolares. Estas transferencias en las cuales ese dinero se le da a los padres y madres de familia y ellos van y con esa plata, que termina siendo como un certificado para el pago educativo, van y compran la educación que la proveen las escuelas que hoy son de gestión estatal y que se alimentarán de este dinero que traerán los padres. Pero esto lo que hace es introducir un enorme nivel de competencia. El director de escuela que tiene que gestionar esa escuela y que ahora va a depender de cuántos padres y alumnos atrae, pues no va a permitir ausencias reiteradas, etcétera. Argentina no invierte poco en educación. A nivel de lo que pagamos los contribuyentes y lo que el Estado destina a educación, es lo mismo que Estados Unidos y más que el promedio de la OECD. Pero eso no se compadecería con un principio que es esencial, que es el de la educación gratuita y obligatoria. No, sería gratuita para el que la recibe porque él no lo paga, porque él recibe el voucher. Quien recibe el voucher, con esa plata que se la paga el Estado, va y cancela el pago. Ahora, Juanjo... Pero esto requiere una gran transformación. Tan grande que la propia ley, lo dijo el presidente en su discurso, no permite que se dé información, resultados sobre las evaluaciones de las distintas escuelas, que se identifique a las escuelas. O sea, si vos no podés comparar como padre cuáles son los resultados de las distintas escuelas. Él propone modificarlo. Explícalo bien vos, que si no, porque dice que si no se estigmatiza. Absolutamente. Y yo quiero saber, mi hijo, bueno, en el caso ya mi nieto, ¿qué calidad educativa tiene el instituto donde él se educa? Porque me parece que esto es esencial, ¿no? Yo creo que el gobierno ha tenido un gran mérito de lograr que, primero, ganar las elecciones, lograr que Argentina no sea Venezuela, dar un golpe de timón y que la economía se reanime. Yo creo que ahora, en función de, muy en línea con el discurso del presidente después de las elecciones en el CCK, bueno, llegó la hora de hacer transformaciones que son más difíciles y que requieren mucho coraje político. Yo ahí los veo un poco tímidos. Y no es una cuestión de gustos personales, es que la pregunta que uno se hace es bajo qué condiciones puede levantar la inversión privada para generar los puestos de trabajo que convaliden frente a la población en general que este es el rumbo correcto. Y mi impresión es que si se quedan tímidos en ese aspecto, no van a tener el incremento de la inversión privada que necesitan. Ese es el temor. Muchísimas gracias. Trataremos de no ser tan tímidos. Tenemos un presidente que ha producido un discurso que lo hemos llamado con Osvaldo el entusiasmo de hacer, el entusiasmo por hacer cosas, y realmente ha sido un discurso que a lo mejor había muchos que esperaban una cosa épica a la que nos tienen acostumbrados, y fue con cosas bien concretas, con la paridad de los sueldos, de los salarios entre el hombre y la mujer, con la licencia por paternidad en el hombre, fue con cosas bien concretas y mostrando números que realmente hoy se pueden reflejar con seriedad, porque a 50 años del INDEC, que fue en estos días, podemos decir que tenemos un INDEC saludable, gracias a Jorge Todesca y todo su equipo, y que nos muestra la realidad de lo que tenemos. Yo sé que a veces esto del gradualismo uno trata de llevarlo para no generar lo que decíamos recién, conflictividad social, y que los sectores más postergados no se encuentren. Yo creo que la gran audacia que mostró el presidente en temas sociales, yo creo que el discurso mostró una gran audacia en temas sociales, cosas que eran tabú en Argentina durante décadas. El presidente y la coalición gobernante lo ponen en la mesa. Esa misma audacia creo que la necesitamos en temas económicos. El entusiasmo por hacer también lo tenemos en esta mesa, por eso están echando. Muchísimas gracias y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.